Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. Un saludo y bienvenidos a todos aquellos que siguen este devocional Pan de Vida. El tema, el mensaje que traigo para hoy, lo he titulado Nuestras cargas. Vamos a estudiar los distintos significados bíblicos de la palabra carga. Es un término que se refiere a un peso grande o un trabajo pesado o gravoso. En Mateo capítulo 20, versículo 12, en la parábola de los obreros de una viña, donde los primeros en empezar a trabajar se quejaron de recibir el mismo salario que los últimos, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga pesada y el calor del día. También se refiere a la responsabilidad de gobernar. En Números capítulo 11, versículo 11, ante la queja del pueblo, después de recibir el maná y la demanda a Moisés, que estaban hartos de maná y querían carne, dijo Moisés al Señor: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Y en el versículo 17 de este mismo capítulo de Números dice que ante la gran carga de Moisés para gobernar el pueblo de Israel, Dios le dice: y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Esto es un gran ejemplo hoy para los siervos de Dios, para que no lleven solos la carga, sino que deben aprender a discipular a otros para poder delegar y que puedan ayudar en dicha carga. También la palabra carga significa alguna aflicción o preocupación. Lo leemos en un ejemplo en el libro de Salmos, capítulo 55, verso 22, donde dice el salmista: echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Debemos entregarle nuestras cargas al Señor, y Él cuidará de nosotros. No permitirá que los justos, aquellos que viven una vida honrada y justa, obedeciendo a Dios en todo, tropiecen y caigan. También significa la conciencia y el peso que supone el pecado. En Salmos capítulo 38, verso 4, vemos a David recordando su pecado y orando a Dios. Declara: porque mis iniquidades, mis pecados se han agravado sobre mi cabeza, como gran carga pesada se han agravado sobre mí. También simboliza la flaqueza humana. Pablo en Gálatas capítulo 6, verso 2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Dios, la ley de Cristo, la ley del amor. También simboliza alguna molestia para otros. En 2 de Corintios Pablo lo demuestra en su carta y dice: cuando estaba entre vosotros tuve necesidad, y a ninguno le fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. También significan las exigencias legalistas. En Mateo capítulo 23, verso 3 al 4, Jesús acusa a escribas y fariseos y les dice: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Esto nos habla de las cargas que hoy impone toda religión. A Jesús no le agrada la religión, lo que Él desea es tener una buena relación de intimidad con nosotros. Jesús, en contraposición a las religiones que cargan a las personas, nos dice en Mateo capítulo 11, verso 28 al 30, dice así: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Por último, decir que la traducción Reina Valera traduce por carga dos distintas voces griegas, una es varos y otra es fortion. En Gálatas capítulo 6, versículo 2, el versículo que leímos antes, vemos la palabra varos. Dice: sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Aquí la palabra varos designa una carga pesada con la que debemos ayudarnos unos a otros.
La segunda palabra se encuentra en el mismo capítulo, pero en los versículos 4 y 5. Dice así: así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Aquí se emplea la palabra fortión y se refiere a la carga que cada cual debe llevar solo, sin echarla sobre otro. Siguiendo las Sagradas Escrituras, podemos ver y hemos visto las distintas cargas y las distintas responsabilidades que como creyentes atravesamos en nuestra vida cristiana. Debemos asumir siempre nuestra carga en el ámbito y responsabilidad que nos corresponda. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.